Vamos a recibir esta palabra con gozo, con alegría, porque es de parte de Dios. Es de parte del Señor. El Señor te quiere hablar. Y va a ver que una de las tentaciones, cuando Jesús ya iba a comenzar su ministerio, fue con el tema de que Él convierta las piedras en pan. Vino Satanás y le dijo a Jesús, si eres hijo de Dios, como Jesús hacía ya 40 días que estaba en ayuno y oración, entonces sabía que había hambre ahí. Hay que estar 40 días sin comer, amén. Orando y buscando allí en el desierto. Entonces viene Satanás y le dice, si sos hijo de Dios, intentando ponerle una duda primero a Jesús. La duda de la identidad. La duda que muchas veces nos viene a todos. ¿Seré cristiano? ¿Soy cristiano? ¿Soy hijo de Dios? Seguramente usted más de una vez lo piensa. Y más si está pasando por alguna prueba. ¿Seré cristiano? Y Satanás va a tratar de poner esa duda. Bueno, Jesús recibió esa tentación. ¿Sos cristiano? ¿Sos hijo de Dios? Bueno, hacé que estas piedras se conviertan en pan. Así tus necesidades son suplidas. Y Jesús contesta ante esta tentación, dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. ¿Por qué? Porque había un plan, era obvio que había una necesidad, Jesús tenía necesidad de pan, pero no era el momento, faltaba un poquito más, era cuestión de esperar un poquito. Jesús sabía que tenía una necesidad que era superior al pan en ese momento. Él necesitaba el pan de vida, que era la palabra de Dios, palabra de Dios. Y esta gran tentación la vamos a sufrir todos nosotros continuamente, de tener la tentación de intentar lograr tener pan sin Dios, prosperidad sin Dios, lograr tener dinero, bienestar, calidad de vida, comidas, alimentos, bienes materiales, pero sin Dios. Todos los creyentes nos vamos a enfrentar a esta tentación. Usted en la vida va a ser tentado muchas veces con respecto a esto, de querer lograr algo, pero que Dios quede a un lado. Bueno, Jesús recibió también esa tentación. Pedir por pan, pero sin la bendición de Dios. Pedir un milagro, pero sin obediencia a Dios, sin palabra de Dios. Por eso me gozo que en esta mañana estén todos ustedes tan atentos recibiendo esta palabra. Porque esto es pan de Dios. Es palabra de Dios y usted está recibiendo ese nutriente. Si por alguna razón tenés que hacer algo, ir a trabajar, algo, bueno, detenete por un momento y primero recibí el pan de Dios. Su palabra. Eso es prioridad. Si la palabra te alimenta en el terreno de lo terrenal, también vas a tener bendición. Y la prosperidad que Dios va a derramar sobre tu vida va a ser una prosperidad que realmente te va a hacer feliz. Amén. La prosperidad que Dios derrama trae felicidad, trae bienestar, trae tranquilidad. Pero si ves que por alguna razón caíste en la trampa, que es muy normal que nos suceda. Nos entusiasmamos trabajando, tratando de tener logros, esforzándonos. Es muy común, aún en los cristianos. Y empezamos a trabajar y encaramos tanto por el lado del pan que nos olvidamos de Dios. Si hay alguien aquí que le está sucediendo esto, bueno, hay tiempo todavía a que primero busques palabra de Dios. Y esa palabra te va a traer prosperidad. Lo que emprendas va a tener el respaldo divino. Es más, te va a costar menos esfuerzo porque Dios va a ir delante y vas a encontrar la felicidad. ¡Aleluya! Sí, Señor. No caigamos en esa trampa diabólica, amén. Es muy común que suceda. Pasó en el Antiguo Testamento, en muchos hombres de Dios y mujeres de Dios que comenzaron a andar en el camino, pero luego se desviaron en la búsqueda del pan, de lo material,
pero sin la bendición de Dios. Se olvidaron de Dios. Pero gloria a Dios que muchos volvieron también, recapacitaron y sus vidas fueron transformadas. También a nosotros nos puede suceder que nos entusiasmamos tanto por lo que está aquí en la tierra, porque todos estamos en búsqueda de tener calidad de vida, que a veces nos olvidamos de la bendición. Y es ahí donde tenemos que recapacitar y acordarnos de que somos hijos de Dios. Que nada te haga perder tu identidad. Amén. Ni los sueños de tener una empresa, una carrera, un auto, una casa, un bien, te hagan perder tu identidad. Ni siquiera por las necesidades básicas de comer, de vestirse, te hagan perder tu identidad. Somos hijos de Dios y estamos bajo la bendición del cielo. Y si Él tiene en cuenta aún lo que deben alimentarse las aves del cielo, Él cuida de la hierba, de las flores, ¿cómo no te va a cuidar a vos? ¿Cómo no va a cuidar tu vida? Si Él en tu vida tiene contado hasta los cabellos que tenés, ¿sabés cuántos pelos hay en tu cabeza? Nadie. Hay que ponerse a contar, ¿no? Bueno, a algunos les es fácil contarlo, ¿eh? Pero bueno, no quiero agregar más nada. Pero igual, son muchísimos. Fíjate la sabiduría de Dios, la inteligencia del Altísimo, que Él tiene contado nuestros cabellos. Él sabe cuántos perdiste en esta mañana cuando te peinaste. Los que quedaron en el cepillo, Él los tiene contados. Si lleva esa administración, ¿cómo no va a tener en cuenta todas tus necesidades? Todas tus necesidades, de los alimentos que tenés que tener, de las vestimentas, de la ropa, del zapato, de las medias, no quiero agregar tanto más, pero todo, Dios sabe todo, Dios conoce todo. Por eso, queridos hermanos, esta palabra nos va a llevar a que confiemos en Él. Confía en Dios. Decir al que está al lado tuyo, confía en Dios, confía. Y ahora vamos a algo más profundo. Si mañana tenés que pagar una cuenta, ¿cómo no vas a confiar en Dios? ¿O pensás que Dios no la tiene en cuenta? ¿Se pudo haber olvidado Dios que cuenta nuestros cabellos? ¿De la cuenta que hay que pagar mañana? ¿De tu cuenta? ¿Se pudo haber olvidado? No. Dios lo conoce, Dios sabe. Dios sabe. Es más, te podés inclusive hasta olvidar vos, pero Dios no se olvidó. Dios sabe y tiene en cuenta todo. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Por eso que ninguna situación económica, ninguna necesidad de este mundo nos haga olvidar de nuestra identidad. Porque esa va a ser una de las tentaciones que vamos a tener en la vida. Olvidarnos de lo que somos, de lo que Dios ha hecho por nosotros, haber pagado por nuestros pecados para que tengamos la potestad de ser llamados hijos de Dios. El Señor pagó esa deuda para que todos tengamos la oportunidad de tener la identidad de hijo de Dios. Que ninguna necesidad en este mundo nos haga olvidar de la identidad que tenemos. Amén. Ningún compromiso que tengamos en este mundo nos haga olvidar de la identidad que tenemos. Así que si mañana tenés que pagar alguna cuenta, no te olvides que Dios ya sabe de eso. Y Él va a proveer. Los cielos están abiertos y Él provee para todos sus hijos. Todas las necesidades, todas. ¿Qué nos dice Dios? Que confiemos en Él. Confía en Dios, confía. Despojate de la ansiedad, despojate del temor. Y ni hablar si te pasás al extremo de que te estás quejando, de que andás amargado, amargada por esa situación. Bueno, despojate de toda esa basura que tiene este mundo, que es tan consumista y que siempre anda atrás del bien material, y confía en Dios. Dios va a proveer. Dios va a proveer. Deja de renegar, deja de protestar y acordate de tu identidad, de que sos un hijo y una hija de Dios. Amén. Aleluya.
Gloria a Dios. Jesús conocía bien las prioridades. Por eso cuando vino Satanás y le dijo, hacé que estas piedras se conviertan en pan. Si Jesús hubiese actuado cuando hubiese dudado de su identidad, hubiese dicho, sí, es verdad, Señor, mirá, tengo hambre, que estas piedras se conviertan en pan. Y ahí hubiese fallado. Él sabía cuál era la prioridad, era tiempo de que primero él tenía que recibir palabra de Dios. Luego dice que cuando pasó la tentación, vinieron los ángeles y le sirvieron. ¿Qué le pudieron haber servido? Comida, alimento. Pero había un tiempo. Primero estaba la palabra de Dios. Amén. Primero está la palabra de Dios. Y a veces cuando nos manejamos por la ansiedad y por el apuro, podemos caer en ese error de decir, sí, ya quiero, ya tiene que ser. Haz el milagro, Señor, ya. Y nos olvidamos de las prioridades de Dios. Por eso es tan importante en la búsqueda y estar despojados de esa ansiedad y de ese temor a pasar necesidad. Confiemos en Dios y va a ver que Dios siempre va a proveer, Él va a suplir para todas nuestras necesidades. Vamos a la palabra. ¿Qué nos dice la palabra en esta mañana? El justo no será desamparado. Todos somos justificados por medio de la cruz, ¿verdad? ¿Cuántos aceptan esta promesa? Somos justificados, no es con tu justicia, sino es por medio de la sangre de Cristo hemos sido justificados. Dios nos ha declarado personas justas, amén, porque Él pagó nuestra deuda. ¿Y qué dice aquí el Salmo 37, 25? Joven fui y he envejecido. Y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Gloria a Dios, qué maravillosa promesa. Tomala, es para tu vida, es para nuestras vidas. Todos los justificados, todos los justos, todos los que nos hemos acercado a la cruz del Calvario, ¿qué nos dice Dios? Que nunca vamos a estar desamparados. Nunca vas a estar desamparado. Dios no te va a dejar solo, sola, nunca. Siempre va a haber amparo. Siempre va a haber provisión. Por eso no tenemos que tener ningún temor. Si te falta vivienda, si se te termina el contrato, si estás por comprar, Dios va a proveer. Dios va a proveer. Pelea aún con tu interior, con ese ser que muchas veces duda y decir, Dios va a proveer. El salmista dice, fui joven y ahora soy grande. Quiere decir que durante muchos años de su vida tuvo esa experiencia, vio algo que le llamó la atención. Los que buscan a Dios nunca están desamparados. Pero también la bendición no solamente es para nuestras vidas, sino que nuestra descendencia será bendecida. No sé si sos abuelo, no sé si tenés bisnietos, pero la promesa es que tu descendencia no va a pasar ninguna necesidad. Tómate de esa promesa, tu descendencia. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Por eso si hay matrimonios jóvenes que tienen hijos pequeños, bueno, tus hijos no van a pasar ninguna necesidad. Si hay matrimonios de años que tienen hijos ya grandes y tenés nietos, bueno, tus hijos no van a pasar necesidad, van a tener vivienda, casa, alimento, y tu nieto también, tu nieta también, ninguno va a pasar, porque es una promesa para todos los que hemos sido justificados. Si hay alguien aquí que se está por casar y tiene esa incertidumbre, ¿qué va a pasar? ¿Cómo hago? Si sos hijo de Dios, si sos una hija de Dios, Dios va a proveer para tu casa. Vieron que ahora nadie se anima a casar, nadie quiere tener hijos. ¿Por qué? Porque tienen miedo a la situación. No tengas ningún temor, Dios va a proveer porque es promesa del Señor. Y esta promesa uno se tiene que aferrar de las promesas divinas porque así vivimos los hijos de Dios. Los que tenemos identidad de hijos de Dios nos tomamos de las promesas divinas porque lo que dice Dios
Se cumple. Lo que dice Dios es poderoso. Ninguna palabra de Dios vuelve vacía. Ninguna. Nos tomamos de las promesas. Ni hablar si estás pasando por alguna necesidad. Si estás pasando por alguna necesidad, bueno, es el momento justo para uno, se tiene que aferrar de una promesa como esta. Y es ahí donde tenemos que inclusive presentarnos delante de Dios y decir, Señor, acordate de la promesa. No te acuerdes de mi necesidad, ve la promesa. Ve la promesa. Y te aferrás a esa promesa. Te aferrás a lo que Dios dice. Quizás esa necesidad se está haciendo presente porque Dios te quiere dejar una enseñanza. Quiere que aprendas a confiar en sus promesas. En donde le decís a Dios, acordate de tu promesa, ahí va a decir Dios, se dio cuenta. No es en sus fuerzas, es con mis promesas, con mi palabra. No es el pan sin Dios, es tomado de Dios. Tomate del Señor, tomate del Señor. Vamos a otra promesa que tenemos como hijos de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Primero buscar su reino. Dice más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas les serán añadidas. Gloria a Dios. Muchas veces empezamos por las añadiduras y buscamos las añadiduras y después cuando estamos en medio de las añadiduras, buscamos su reino. ¿Y sabe qué pasa cuando primero buscamos las añadiduras? Nos terminamos enredando. Nos enredamos. ¿Por qué? Porque es en nuestras fuerzas. Busca primeramente de su reino. Busca primeramente que el Señor renueve tus fuerzas. Busca primeramente que el Señor toque tu vida, que el reino de los cielos visite tu hogar, tu casa, tu familia. Busca esa paz que el reino nos da. Busca el gozo que el reino nos da. Busca la justicia del reino de Dios. Busca la verdad del reino de Dios. Busca andar en lo sobrenatural del reino de Dios. Y el Señor te va a enviar sobre tu vida y sobre tu familia todas las añadiduras. Todas. Las que necesites. Puede ser quizás que sea la persona que va a vivir a tu lado todos los días de tu vida. Tu pareja, un cónyuge, tu esposa, tu esposo. Desde ahí empieza la bendición. El Señor forma tu familia, los hijos, los sueños, los proyectos. Las añadiduras están dentro de la bendición de Dios, pero cuando buscamos de su reino. Ahí comienza la verdadera bendición. Por eso si hasta ahora estás peleando la vida pero de una forma autosuficiente y andás demasiado en tu fuerza, pero te estás olvidando de la fuerza de Dios, que Dios da, bueno, es tiempo de buscar de su reino. Es tiempo de buscar de su reino. Y si hasta ahora siempre has peleado las batallas en tu fuerza, sin Dios, bueno, acordate de la tentación que tuvo Jesús. De salir a buscar el pan, pero sin el respaldo divino. Primero buscad de su reino y van a venir todas las cosas añadidas, todas las bendiciones, todas las necesidades, todo lo que necesitamos, Dios lo tiene en cuenta, todo. Dios va a proveer para todo lo que necesitas, pero es tiempo de confiar en Él. Vamos a otra palabra. Dios da poder para hacer riquezas. La palabra de Deuteronomio, capítulo 8, versículo 18. Dice, si no, acuérdate de Jehová tu Dios. ¿Por qué Dios nos dice que nos acordemos? Porque nos podemos olvidar. Entonces muchas veces uno se tiene que acordar. Acordate de Dios. Acuérdate de lo que Dios ha hecho en tu vida. De lo que hizo hasta ahora, pero acordate que en la vida que está por delante, Dios quiere estar y quiere intervenir. Sucede muchas veces que Dios solamente está presente en algunos momentos de nuestra vida,
Pero en otros andamos en nuestras fuerzas, andamos en nuestros sueños, en nuestros proyectos, pero sin Él. ¿Sabe por qué? Porque nos olvidamos. Muchas veces Dios hace esto y al pueblo de Israel le dijo muchas veces, inclusive el domingo pasado cuando celebrábamos la Pascua, Dios habla de cuando salen de allí al éxodo de la esclavitud, cuando salen de la esclavitud, Dios les dice, recuerden esto, hagan esta fiesta en memoria de lo que hice. ¿Saben por qué? Porque había un riesgo de que ellos se podían olvidar de todos los milagros que habían visto. A nosotros nos puede suceder que nos olvidamos de lo que Dios ha hecho en nosotros y en nuestras familias. Nos olvidamos de los milagros que hemos visto, nos olvidamos. Por eso hay que hacer un esfuerzo por recordar. Acordate de tu Dios. Acordate de Dios. ¿Cuántos han recibido un milagro alguna vez de parte de Dios? Un milagro. Nunca te olvides de ese milagro. No te olvides. Vendrán otros, pero siempre dale gloria a Dios por ese milagro. Va a haber muchos milagros en tu vida, pero no te olvides de ninguno de ellos, sino en todos dale la gloria a Dios. En todos, dale la gloria a Dios. Aleluya. Siempre. ¿Qué nos dice Dios? Que esos milagros, lo vemos como le enseñó al pueblo de Israel, esos milagros se tienen que contar. Pero no a todas las personas, sino también primero a nuestros seres queridos, a la familia. Esos milagros se deben contar inclusive a las generaciones que están por venir. Contale a tu hijo, contale a tu hija el milagro que recibiste de parte de Dios. Contale a tus nietos, cuando entiendan, contale el milagro que Dios hizo. Y ese milagro va a pasar de generación en generación. ¿Por qué? Porque hay un riesgo de que nos podemos olvidar. Y si no nos olvidamos nosotros, lo pueden olvidar nuestros hijos o lo pueden olvidar nuestros nietos. Por eso hay que contar, celebrar, darle la gloria a Dios. Y de vez en cuando decir, el Señor nos sostuvo siempre. El Señor proveyó siempre. Él nos dio grandes victorias siempre. Él nos sanó siempre. Él siempre estuvo con nosotros porque somos sus hijos. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Entonces acordate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Hoy oramos por poder, amén. Bueno, dentro de esa unción que Dios da, esa unción que viene sobre nuestras vidas para andar en lo sobrenatural, bueno, parte de esa unción tiene dones y talentos. Y dentro de esos dones y talentos hay un don, el don de hacer riquezas. Hay una capacidad. Quiere decir que lo que haces en tu vida, el oficio que tengas, la profesión que tengas, a lo que te dediques, el negocio que tengas, tiene un respaldo sobrenatural. Hay un respaldo sobrenatural en tu vida, que es un don, una herramienta que da el Espíritu Santo para que prosperes. El don de hacer riquezas. ¿Cuántos creen que lo recibieron en esta mañana? Amén. Eso es fe. Tenés el don de hacer riquezas. Quizás hasta si recién empezaste en los caminos del Señor y hasta ahora las cosas no anduvieron bien, los negocios no anduvieron bien, lo que emprendías no funcionó, la plata entraba por un lado y se iba por el otro y no te fue bien, los resultados no fueron buenos. Bueno, ¿sabés por qué? Porque no estaba el don. Ahora está el don, porque lo pediste. La unción de Dios vino sobre tu vida y hay un don de Dios para que prosperes, para que tengas riquezas.
Y así como recibimos el don de hablar nuevas lenguas, así como recibimos el don para orar por milagros, así como creemos que recibimos diferentes dones para adorar a Dios, el altar, cada uno que sirve a Dios en diferentes áreas, recibe dones para servir a Dios, también recibimos el don para hacer riquezas. Y si ves que tu economía no está funcionando bien, ¿qué don necesitas? Bueno, chao, me voy. El don de hacer riquezas. Necesitamos el don. Por eso, queridos hermanos, en esta mañana tenemos que orar por ese don. Y si tu economía, si te está yendo mal, bueno, más necesitas esa herramienta. Señor, dame el don para hacer riquezas. Dame el don para que todas mis necesidades sean suplidas y que me vaya bien. Si usted cree en ese don, así como recibimos los dones de poder, los dones de milagros, también ese don, por fe, lo tenemos y ese don lo vamos a ejercitar y vamos a prosperar. Porque es una promesa del Señor, es una promesa del Señor para todo su pueblo. Usted sin darse cuenta tiene el don está, se tiene que ejercitar. Hoy lo hemos pedido, cuando hoy pedíamos unción, el Espíritu Santo impartía ese don está en tu vida, está en tus manos, está en tu mente, está en tu capacidad. Confía en el don que Dios te da, confía en el don. ¿Cuántos van a confiar en ese don? Está en tu vida. Por eso, cuando emprendas, cuando mañana vas a trabajar, cuando hagas lo que haces todos los días, no estás solo, estás con el respaldo de Dios. Dios ha impartido el don para hacer riquezas. El don está en tu vida. Se va a perfeccionar, se va a ejercitar como todos los dones que imparte el Espíritu Santo vienen sobre nuestras vidas y está el don. No te subestimes, no tengas pensamientos de que las cosas van a salir mal, sino todo lo contrario. Vas a ser bendecido, vas a prosperar, vas a estar bien. ¿Por qué? Porque el Señor te da el don de hacer riquezas. No te olvides, aleluya, no te olvides. Gloria a Dios, está sobre nuestras vidas. Por eso cuando tenemos que salir adelante y en medio de tantos conflictos que hay en nuestro mundo, en nuestro país, cuántas dificultades económicas que escuchamos continuamente, nosotros como hijos de Dios, que tenemos identidad de hijos de Dios, es donde más tenemos que decir, no voy a andar en mis fuerzas, voy a andar con el don de Dios, con la capacidad que Dios me da, aún de hacer riquezas, de tener provisión para cada día, de tener abundancia, hacer riquezas. Por eso no te subestimes como hijo de Dios, sino todo lo contrario. Aceptá lo que Él está haciendo en tu vida porque Él te va a prosperar. Lo que hagas va a salir mejor, se va a hacer mejor porque no es en tus fuerzas, es con el respaldo de Dios. Dios va adelante. Él te dice, yo voy delante con mi espíritu. Yo voy delante. Yo. ¿Cómo lo va a hacer? No tengo la menor idea. ¿Cómo lo hace? No sé. Lo único que sé es que cuando tenemos el don, te sentás en tu escritorio y vas a escribir con la computadora y lo que otro hace con sus fuerzas, que lo va a estresar, va a quedar cansado, cansada. Vos con el don de Dios vas a fluir mejor. El que no tiene el don va a estar protestando, renegando, maldiciendo su trabajo. Va a llegar a su casa amargado o amargada, pateando al perro, enojado, enojada, cansado del trabajo, la plata no alcanza. Mirá lo que cobré, mirá. Pero el que tiene el don termina, gloria a Dios. Bendito sea el Señor. El Señor me dio las fuerzas para este día. El Señor me bendijo hoy.
mañana voy a seguir prosperando. Hoy hice plata, mañana voy a seguir adelante. No es mi fuerza. Y vas a llegar a tu casa, vas a acariciar al perro. Hola, ¿cómo estás? Te vas a sonreír. Lo que haya lo vas a disfrutar. Las noticias, mirá, aumentó la nafta, gloria a Dios. ¿Sí, quién te provee? ¿Quién te provee? Gloria a Dios. Dios provee. Dios provee. El perro feliz también, porque no la diga él. Pero porque no es en nuestras fuerzas, no es en nuestras fuerzas. Y esto es un ejercicio, porque seguramente más de un hijo de Dios o una hija de Dios que sabe y conoce estas promesas, un día agarró a patadas al perro, porque se olvidó ese día se olvidó y la teoría a la práctica, bueno, hay un proceso, nos puede pasar, pero ¿por qué Dios nos dice acordate? Para que luchemos con nuestra mente, luchemos con nuestro interior, porque hay un riesgo, es de olvidarnos. Satanás conoce ese riesgo, lo intentó de hacer con Jesús, que había un riesgo, había una necesidad y trató de engañarlo para que él cayera en esa tentación. Y lo va a hacer continuamente en nuestras vidas para que cayéramos en esta trampa de no confiar en Dios, de confiar en este mundo, de confiar en las riquezas de este mundo, de apoyarnos en lo que dice este mundo, que dice grandes mentiras. Lo que Dios nos dice, confíen en mí, confíen en mis promesas y yo voy a proveer siempre, siempre. No una vez, siempre. No algunas veces, siempre. Por eso el Señor, la promesa dice, no he visto justo desamparado, para que confiáramos en eso, que no íbamos a pasar necesidad, pero extiende la bendición, ni su descendencia, para que estemos tranquilos en eso. No es solamente que nos va a apoyar y respaldar y proveer a nosotros, sino también a nuestros hijos y a nuestros nietos, y los que tienen bisnietos también, y los que tienen tataranietos también, y los que tienen chesnos, ¿cómo es? También. Porque acá hay gente que ya está llegando a los 100 años, ¿eh? Entonces también va a proveer a toda tu descendencia. Así que si ya estás entrado en años, dale la gloria a Dios. Cuando tengas que partir, partí tranquilo, tranquila. Tu descendencia está bendecida. Está bendecida. Ninguno va a pasar necesidad de nada, de nada. ¿Qué más nos dice la palabra? A fin. No, volvé de nuevo. Ahí está. A fin. ¿Por qué nos da el don? Dice, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres como en este día. Hay un propósito. Dale un aplauso, es palabra del Señor. Hay un propósito. Y acá es donde nos tenemos que dar cuenta. ¿Por qué está el don? ¿Por qué Dios va a prosperar el fruto de tus manos? Y más de una vez va a hacer algo sobrenatural para que te vaya bien. Porque Él quiere confirmar el pacto. Y ahí es donde marcamos la diferencia entre la prosperidad de Dios y la prosperidad de este mundo. Porque los que prosperan en este mundo sin Dios tienen un objetivo. El objetivo es tener calidad de vida para poder levantar su pecho, mirar al mundo y decir, acá estoy yo, acá está el rico. Acá está el próspero, acá está el que tiene plata, acá está el que se pone ropa, acá está el que tiene anillo, acá está el que muestra, el famoso rico, acá está, bien vanidoso, bien orgulloso. ¿Y qué va a decir? Yo he logrado todo. Si sos cristiano, Dios quiere otra postura, otra actitud de corazón. Dios quiere que el pacto esté sellado. Que no te olvides que todo lo que tenés y todo lo que sos es para que le des la gloria a Él.
Aleluya. Aleluya. La gran diferencia. La gran diferencia. Porque si vos estás con esa postura, todo es mío, todo lo logré, todo lo hice, vas a estar lleno de temores, lleno de miedos. Porque esa es la gran maldición que hay en este mundo sobre los que amontonan riquezas y no tienen la capacidad de disfrutarlo. Miedos de todo tipo, no la disfrutan. Tienen el auto lujoso, último modelo, pero tienen terror de que se lo rayen, de que se le ensucie, de que se lo roben y viven amargados, cuidando más el auto que sus vidas. Algunos ni lo usan por el auto que tienen. Asustados siempre, ni lo muestran porque se lo envidian, así que está encerrado en el garage. Hay gente que tiene montones de autos maravillosos, pero no lo usan. ¿Por qué? Porque amontonaron y no tienen la capacidad de disfrutarlos. ¿Saben por qué? Porque en sus fuerzas, propiedades, riquezas, pero miedos. Aún a su descendencia le tienen miedo. Tienen miedo de que sus hijos la malgasten, entonces son infelices por eso. La esconden a su familia, la viven escondiendo, no la disfrutan, no la disfrutan. Siempre quieren algo más y no disfrutan lo que tienen. ¿Por qué? Porque han sido autosuficientes. Esa es la prosperidad sin Dios. La gran maldición. La gran maldición. Que no necesitas tener grandes riquezas. No necesitas ser multimillonario para que te pase eso. Capaz que hoy te pasa que tenés cierta calidad de vida, que en tu mesa hay lindos manjares o lindas comidas. No solamente puede ser caviar, comidas ricas, caras. Hoy un buen asado es caro, y es algo riquísimo. Puede estar eso, pero en tu mesa hay división, peleas, amargura, todos peleados. Bueno, ahí hay un problema. La prosperidad es sin Dios. Por eso la Biblia dice que es mejor pan y agua, pero alegría y bendición. Alegría y bendición. No dejes que el mundo, no dejes que el engaño de este mundo, que lo que el diablo hace continuamente a toda la sociedad, se pueda llevar a cabo en tu vida, que sos un hijo o una hija de Dios. Sino que las prioridades, primero la familia, el bienestar familiar, la comunión, la paz. La paz. Porque si te estás te estás convirtiendo en una persona autosuficiente, puede pasar eso. Puede pasar. Por eso Dios dice, acordate siempre del pacto. Para eso te voy a dar los dones. Por eso Dios le dijo al pueblo de Israel, acuérdense del pacto. Te voy a dar el don de hacer riquezas para que el pacto siempre esté firme. Para que te acuerdes que si prosperás, si tenés bienes, si tenés dinero, es para darme la gloria. Para que te acuerdes que yo pagué la deuda, que yo te justifiqué. Por eso, queridos hermanos, nunca nos olvidemos en el momento de que las cosas funcionan bien, en el momento que tu cuenta bancaria esté llena. ¿Cuántos lo creen? Bueno, muchos dudaron, algunos no. Hermana, tu cuenta va a estar llena porque dijiste amén. Los que creen que puede haber prosperidad y abundancia, en esos momentos no olvidarse, sino todo lo contrario, que en medio de esa abundancia siempre darle la gloria a Dios, siempre. Lo que te dé, bendecilo, gracias Señor por lo que me diste. Lo que te dé, lo que venga, gracias Señor por lo que me diste. Gracias porque sin tus fuerzas no lo podría haber logrado. Gracias Señor. Esa actitud es la que confirma el pacto. Esa actitud es la que hace que no nos olvidemos que Dios, de dónde nos sacó Él y a dónde nos va a llevar. El Señor la obra la sigue haciendo cada día en nuestras vidas. Y esa obra, dentro de esa obra maravillosa, es que el Señor va a dar en abundancia
para todas nuestras necesidades. Pero nunca te olvides de que Él es Dios. Amén. Nunca, nunca. Bueno, entonces es tan importante que el pacto quede confirmado, pero tenemos esta certeza que el don está en tu vida. Vamos a otra palabra, ahora sí. También hay un tiempo de siembra, dice, sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia. Haced para vosotros barbecho, porque es el tiempo de buscar a Jehová, hasta que venga y os enseñe justicia. También hay que sembrar. Bien fuerte esa palabra, ese aplauso a la palabra. Siembra. También, porque hay un gran riesgo. Cuando empezamos a entra un virus, entra esa inmundicia que abunda en muchos corazones y que todos podemos ser presa de esa basura. Entra la codicia. Y va a ver que la codicia está sobre ricos, sobre pobres, sobre indigentes. La codicia, que siempre uno quiere tener más, siempre. Por eso el mandamiento dice, no codicies nada de lo que tiene tu prójimo. Uno nunca tiene que estar mirando de lo que tienen los demás. Nada. No quieras nada de tu prójimo. ¿Por qué? Porque es una forma de erradicar de nuestras vidas la codicia. La codicia entra. Y una de las maneras de eliminar la codicia es aprender a sembrar. Aprender a dar. Siempre los que tienen la prosperidad de Dios en sus vidas se ha formado un corazón generoso. Siempre, siempre. Y nunca tiene la postura de amontonar, de tener más, sino también está enfocado en mirar las necesidades. Mirar el que no tiene. No se olvida del que no tiene. Cuando mira la necesidad, está dispuesto a trabajar sobre esa necesidad. Eso es sembrar. Sembrar. Y acá usa una palabra, dice barbecho. Hagan la palabra. Los que seguramente aquí hay hermanos que trabajan en la agricultura, en el campo, saben que es dejar descansar un tiempo la tierra, por lo menos 1 o 2 años, ¿para qué? Para que la tierra tenga más nutrientes, más abono y sea más productiva. Ese descanso trae mayor prosperidad. La codicia piensa lo contrario. Inclusive nosotros lo vemos en nuestra tierra y en otras naciones vemos que hay lugares en que no se ha dejado descansar la tierra para sembrar durante décadas. ¿Y qué hizo eso? Que la tierra hoy produce menos frutos. Produce menos frutos. Es más, un gran problema de la sequía de este tiempo es que en parte ya se ha deforestado gran parte de nuestra nación. Entonces ahora, por haber querido, por codicia, tener mayores cosechas, ahora tenemos menores. ¿Por qué? Porque no hay agua, no hay humedad en la tierra, no hay producción. Entonces hay que eliminar toda clase de codicias. Es más, hay gente que inclusive cristianos, que por mejorar económicamente trabajan todos los días de su vida, todos. No hay descanso, no hay descanso. Es más, tienen cierta acumulación de dinero porque no la gastan. No hay tiempo para gastarla. Bueno, también tiene que ver con esto. Por eso Dios dijo que tenemos que tener hasta un día de reposo, un día de descanso. ¿Por qué? Porque la tierra tiene que descansar. Nosotros tenemos que descansar. Para tener la oportunidad de disfrutar lo que Dios ha derramado sobre nuestras vidas. Pero también la siembra es fundamental. Detenerse y ver las necesidades. No es siempre vivir pensando lo que necesitamos y acumular y tener, y hoy necesitas un mueble, un auto, una casa mejor, un viaje. Siempre hay algo, siempre hay sueños y siempre hay proyectos. Pero hay momentos que hay que decir dónde hay que sembrar. Hay momentos en que hay que decir dónde tengo que dar, a quién, cómo. Hay momentos en que hay que parar y ver, porque ese
tiempo que para el mundo es una pérdida, ese momento en donde uno se detiene y destina ingresos para otras necesidades que no son para las mías, parece que es pérdida. El mundo piensa así. Para nosotros los hijos de Dios es un momento en donde la tierra se prepara para tener más frutos, para tener más bendición, para que los cielos se abran sobre tu vida y venga abundancia. Por eso, querido hermano y hermana, nunca le des lugar a la codicia. Y si ves que de vez en cuando te agarra esta locura de querer tener más y aún sin propósito y de querer amontonar sin ninguna razón y de que en donde ves a alguien que le va mejor te agarra celos, envidia, en donde estás demasiado preocupado en lo que tenés, en lo personal y estás, siempre enfocado en el egoísmo, en tus deseos, en tus planes, en tus proyectos, acordate que la identidad de un hijo de Dios, en la identidad de un hijo de Dios no tiene que haber codicia. ¿Cómo vas a eliminar esa codicia? Dando, despojándote, sembrando. No la idea de dar limosna a los pobres, sino dar de tal forma que te cueste. Amén. Dar de tal forma que cueste, que lo sientas, siendo generosos. Cuando das un regalo, no una porquería del todo por 2 pesos, sino algo que vos usarías, siendo generoso. Regalás algo que te cueste y pensás que el que lo va a usar le va a gustar y lo va a disfrutar, siendo generoso. Y así vamos rompiendo con esta fortaleza. Así vamos eliminando esa basura inmunda que se apodera de tanta gente y que por eso en este mundo hay tanta codicia. Porque cuando vemos la necesidad que hay, el hambre que hay en el mundo y el solo hecho de pensar que hay un 2%, 3% de la humanidad que tiene todo para terminar con esa miseria, pero no lo hace. ¿Saben por qué? Por codicia. Por codicia. Y nosotros lo vemos en nuestra tierra en este tiempo. ¿Saben por qué la sequía? ¿Por qué las necesidades? Porque hubo codicia desde décadas atrás. Hemos deforestado gran parte de la selva chaqueña en nuestra nación y hoy tenemos, y así como lo hemos hecho en nuestra nación, lo está haciendo el mundo por codicia, por codicia. Por eso, querido hermano y hermana, es tiempo también de sembrar. Y si ves por alguna razón que te convertiste en una persona amarreta, egoísta, con codicia, soltá el bolsillo y empezá a dar, regalá, despojate y da al que necesite algo. Tenés que convertirte en una persona generosa y en tu vida va a haber abundancia. Amén. Recibí esta palabra, es palabra de Dios para tu vida. Sí, Señor. Vamos a soltar una palabra en esta mañana. Vamos a la otra palabra, vamos a la declaración de fe. ¿Qué va a hacer el Señor en nuestras vidas? Como centro cristiano vamos a declarar que en el año 2023 viviremos bajo el amparo de Dios, de su amor, su justicia y prosperidad sobre mi vida, mi familia y mi ciudad. ¿Cuántos están preparados para soltar esta palabra? ¡Aleluya! Le invito a ponerse de pie. Gloria a Dios. Vamos a vivir bajo el amparo de Dios. Esto es una decisión de fe, una decisión. Acordate que vamos a tener la tentación de ir a buscar el pan sin la ayuda de Dios. Pero es ahí donde uno tiene que recapacitar, meditar y decir, no, yo soy un hijo de Dios y no solo de pan voy a vivir, sino de palabra de Dios. ¿Por qué? Porque creo en lo sobrenatural. Y así vamos a vivir en todo este año. Así. Dios siempre va a proveer. Así que vamos a prepararnos para soltar esta palabra. Declaramos que en este año 2023 viviremos bajo el amparo de Dios, de su amor, su justicia
y prosperidad sobre mi vida, mi familia y mi ciudad. Gloria a Dios. Sí, Señor. Dale gloria. Dale la gloria. No te va a faltar nada. Bajo el amparo divino. Sí, Señor. Sí, Señor. Queridos hermanos, esto es palabra de Dios. Y la bendición de Dios se va a acercar a tu vida con resultados, con frutos. Dios te va a prosperar. Dios va a prosperar. Solamente confía. No tengas ningún temor. Amén. Vamos a glorificar al Señor. Levanta tus manos al cielo. Despedimos a la iglesia que nos